cómo deben andarse, ¿verdad? Para agradar al Señor. Pero una vez que han hecho esto, viviendo en santidad y una vida que agrada a Dios, ya viene una esperanza consoladora en el versículo 13. ¿Por qué habla acerca de que no quieren que ignoréis? Porque el ignorar las cosas es desconocer algo. Entonces, ¿qué pasaba en Tesalónica? Porque era la pregunta de ellos, de esta iglesia, al apóstol Pablo, que les decía, o les daba esta afirmación en respuesta a esa inquietud que tenían los hermanos de esta iglesia, ¿verdad? Entonces, para el cristiano, para el que ha creído en Cristo, el partir de este mundo, el morir, es considerado como un sueño. Cuando Cristo estuvo en su ministerio, vemos como cuando la hija de este principal de la sinagoga, que se llamaba Jairo, lo buscan, ¿verdad?, para que vaya a resucitarla porque ha muerto. Primero que está enferma y luego ya le dicen que ha muerto. Él le dice, no se preocupe, ella está dormida. Entonces, para el Señor, la muerte del cristiano es como un sueño. Ahora bien, la diferencia entre una persona que duerme y una que está en un ataúd prácticamente es muy similar. Una persona que está dormida está recostada, acostada, y luego lo mismo sucede con una persona que ha fallecido. Muchas veces cuando llegamos a un ataúd y vemos a un familiar, a un ser querido, decimos, oye, que quedó como en un sueño, quedó dormido. Y efectivamente eso es para el cristiano. La esperanza se refiere a los que han muerto, ¿verdad? Al cuerpo como tal. Entonces, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué se creía en Tesalónica? Había una cuestión que ellos decían, que después de la muerte no se puede volver a la vida, y después de la tumba ya no nos veremos más. Había un poeta que decía lo siguiente: las esperanzas son para los vivos, los muertos están sin esperanza. Esto era algo común que corría en la iglesia, en esa ciudad de Tesalónica. Entonces, los cristianos preocupados decían, oye, pero ¿qué va a pasar con estos que han muerto y Cristo no ha venido? Entonces, Pablo los alienta de esa manera, ¿no? En el sueño no hay por qué preocuparse, porque tenemos la posibilidad de despertar. Pero en la muerte del cristiano tampoco hay por qué preocuparse, porque tenemos la esperanza de la resurrección. Entonces, lo más interesante es que la palabra resurrección se refiere solo al cuerpo que se levantará de la tumba. No se refiere en este caso al sueño. Vemos cómo también el sueño, en el caso de cuando Cristo estaba en esa agonía, lleva a unos discípulos a orar con él, pero lo consigue al rato dormidos. En el caso de Pedro, ¿no? Eso lo vemos en Lucas 22:45, donde el Señor los llama y les dice de la siguiente manera. Lucas 22:45 nos dice así: mas ya va. Lucas 22:45, aquí, 22, ahora sí, 45. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y entonces él le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. También vemos cómo en el libro de Hechos 12:6, también el apóstol Pedro estaba preso y se acostó a dormir. Entonces vemos cómo acá, haciendo la diferencia entre el sueño natural y el sueño, en este caso del cuerpo, el Señor manda un ángel y despierta a Pedro para que se levante y las cadenas se le caen, ¿verdad? En Eclesiastés 12:7 encontramos lo siguiente, que dice que el cuerpo vuelve al polvo porque de él fue tomado. Eclesiastés 12:7, lo vamos a buscar, y dice de la siguiente manera, 12:7:
y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, hermanos, el cuerpo está formado por los componentes que son esta materia, que es la que se descompone, que va a la tierra, el espíritu, que es el soplo de vida que Dios lo dio, que vuelve a Él, y el alma, que es entonces la que llevará, digamos, las consecuencias de lo que hayamos hecho. Como dice la Biblia, Dios pagará a cada uno conforme a lo que haya hecho en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, el cuerpo es el que resucitará, es el que se levantará de la tumba cuando Cristo venga. En 2 de Corintios 5:8 encontramos que el apóstol Pablo también toca este tema. Todo el libro, todo el capítulo de 2 de Corintios es muy interesante, y dice así, porque desde el versículo 1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Fíjese que nuestro cuerpo, dice la Biblia, que es el templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces es allí donde habita, ¿verdad? Por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Por eso es que cuando Cristo, en este caso, muere, Él toma un nuevo cuerpo espiritual, y ese es el cuerpo que esperamos tener nosotros una vez que el Señor venga a la tierra a levantar a sus escogidos. Entonces, el cuerpo es esta morada. Aquí vivimos mientras andemos en la tierra. Pero en el verso 8 encontramos que el apóstol Pablo dice: pero confiamos más y quisiéramos estar ausentes en el cuerpo y presentes al Señor. Entonces, es necesario vivir como Dios quiere y como a Dios le agrada, para que así, de esta manera, podamos siempre poder estar preparados para esa venida del Señor Jesucristo. Entonces, encontramos aquí también una palabra en Daniel 12:2. En el libro de Daniel, del profeta Daniel, en el capítulo 12, versículo 2, tenemos lo siguiente, y dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Es aquí entonces, hermanos, donde debemos vivir como Dios quiere, que le agrademos a Él, para que cuando despertemos para esa vida eterna, y no para lo que dice Daniel, para la vergüenza y para la confusión. Entonces, en el antiguo, los antepasados enterraban a sus seres queridos en un lugar que ellos le colocaron el nombre de coimeterión. De ahí el origen de la palabra cementerio. Este lugar, esta palabra hacía referencia a ese lugar donde se descansaba. Era como esas posadas de paso, cuando una persona iba caminando y llegaba a una posada, a un aposento, a un mesón, y podía pasar ahí la noche. Ese era ese lugar de descanso. Así lo semejaban entonces, donde iban y le depositaban a sus seres queridos. Entonces, en ese mundo, ellos en esa época, ellos tenían esa esperanza de que el apóstol Pablo les cambió la posición que tenía el mundo de ese entonces, para ver la muerte. En Tesalónica, en el común, lo veían como que no había esperanza, porque ahí como que terminaba todo, pero no. Al contrario, el apóstol Pablo les aclaraba en el versículo 14 y decía: porque si creemos que Cristo murió y resucitó, y efectivamente esa es la diferencia entre morir y dormir, que Cristo sí murió, pero también resucitó. En cambio, para el cristiano, la muerte es ese sueño. Entonces, si creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es muy interesante, hermano, esta afirmación que el apóstol Pablo hace aquí acerca de los que han muerto en el Señor. Esa frase, luego que les aclara en el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, es una afirmación. Les está diciendo: lo que le estoy diciendo es la verdad, que el Señor mismo, ¿verdad? Decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado
hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no nos adelantaremos a los que murieron en el Señor. Podemos ver aquí algo interesante, hermano. O sea, el Señor es un Dios de orden. Primero, serán levantados los que han muerto en el Señor, aquellos mártires que murieron, como en el caso de Esteban. Consideramos que es como el primer mártir, como el primero que se va a levantar, posteriormente los apóstoles, todo así inmediatamente seguido. Luego nosotros, los que vivimos, iremos ahí, atrás de ellos, para recibir al Señor en el aire, ¿verdad? Esa es la esperanza que tenemos, porque el Señor mismo, con esa voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Fíjese que en ocasiones el Señor utiliza ángeles para hacer una acción, pero es aquí cuando el apóstol Pablo dice, el Señor mismo, Él mismo descenderá del cielo y recogerá el trigo, ¿verdad? Enviará a sus ángeles para recoger el trigo y recibiremos al Señor en el aire. Entonces, hermanos, Él les habla a los de Tesalónica que no se preocupen porque hay esa esperanza. El Señor mismo es el que va a venir entonces a recoger a su pueblo. Ok, hermanos, luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, ¿verdad? Seremos arrebatados. Esa voz que el Señor va a utilizar, dice como con voz de trompeta, con voz de arcángel, es la misma voz que el apóstol Juan escuchó cuando en Apocalipsis 1 él escucha la voz que le habla y le dice, escuchó como una voz de trompeta, ¿verdad? Dice Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz, una gran voz como de trompeta. Esa misma voz que le dijo a Lázaro, Lázaro, levántate, sal fuera. Esa será la voz que el Señor utilizará, dará la orden para que todos los que han partido con el Señor puedan entonces resucitar y tener ese nuevo cuerpo y recibir al Señor allá en el aire. Finalmente, hermanos, acá en el versículo 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es interesante, hermanos, que nosotros podamos compartir esta palabra con los que han tenido alguna pérdida de algún familiar, para que pueda tener ese aliento, ¿verdad? Esa persona que ha partido con el Señor pueda recibir el aliento y aunque no es normal, mejor dicho, que se llore la pérdida de un ser querido, en este caso tenemos la esperanza de que Cristo los resucitará y estaremos para siempre con el Señor, ¿verdad? Esta realidad nos debe llenar de ánimo, de alegría. Vemos en el caso de nosotros, en la familia, cuando pues papá ya dejó este mundo, partió, pudimos ver todas estas cosas que estamos hablando aquí, cómo él quedó, pues cuando lo miramos como en un sueño. Efectivamente fue muy hermoso ver en este caso a papá haber descansado en la paz del Señor y haber dejado este mundo confiando en el Señor, que el Señor vendrá a levantarlo. Y partió con esa esperanza. Pudimos estar con él, orar al momento de dejar este mundo y ahí tenemos esa confianza que el Señor algún día también, cuando Él venga, será levantado y seremos levantados junto con Él si estaremos vivos para ese entonces, ¿verdad? De ahí, hermanos, esa hermosa canción que dice, yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará cuando Cristo venga y a su reino me llevará. Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier, ¿verdad? Yo no soy de este mundo, soy del reino celestial. Yo solo espero ese día cuando me levantaré de la tumba fría y con un cuerpo ya inmortal. Y entonces allí triunfante, victorioso ascenderé. Cuando Cristo en las nubes cara a cara le veré. Allí no habrá más tristeza ni quebrantos y con los redimidos por siempre al Cordero, ahí alabaré. Entonces, hermanos, el mensaje para hoy es que esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Es una promesa que tenemos y como tal debemos estar siempre preparados como aquellas vírgenes que pudieron tener ese aceite, ¿verdad? Para cuando la venida del esposo poder
encender las lámparas y en medio de la noche o a la hora que fuera, estaban ya listas para recibir al marido, al novio, que en este caso la iglesia es la novia, y esperamos las bodas del Cordero, donde estaremos para siempre con el Señor. Esa es nuestra esperanza, hermano. Por eso debemos esforzarnos para vivir en santidad como Dios quiere que vivamos, y vivir esa vida que al Señor le agrada, ¿verdad? Como lo leemos ahí en el capítulo 4 al comienzo, todo lo que Dios quiere y espera de nosotros. Entonces, hermanos, le damos gracias al Señor por su bendita y santa palabra. Es una pequeña reflexión que traemos para el día de hoy, para que nos animemos a caminar con el Señor, ¿verdad? Le damos gracias a nuestro hermano pastor que ha venido, y bueno, Dios los bendiga, Dios los fortalezca. Démosle gracias al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, en este momento, Señor, queremos agradecerte por tus promesas maravillosas que encontramos en la Biblia, de que algún día, Señor, cuando menos lo esperemos, como en aquella noche cuando llegaste a buscar a esas 10 vírgenes, Señor, tú llegaste sin avisar, pero sabemos, Señor, que en cualquier momento se dará el toque de la trompeta y aparecerás en las nubes, Señor, y recogerás de todos los extremos de la tierra a sus escogidos, Señor, los que han partido y han muerto en la esperanza de estar contigo algún día, Señor. Por eso pedimos tu fortaleza, Señor, para continuar aquí mientras andemos en esta tierra, caminando de la mano contigo, Señor, vivir la vida que a ti te agrada, Señor, fieles en lo que hemos creído, y tenemos la esperanza, Señor, de que tú vendrás. Por eso, Señor, te alabamos y te glorificamos. Aleluya, amén y amén.